de discipulado de adoración. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dar un fuerte aplauso al Señor. La semana pasada hablamos de qué. ¿Alguien que se acuerde de qué hablamos? Ay, Dios mío, se olvidó de lo que hablamos. Busquen su nota. Carácter de un adorador. Hablamos la semana antepasada también de las 4 formas de adoración, ¿cierto o no? Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo. Es de la adoración profética, es de la adoración y el tañedor. ¿Cuántos saben lo que es un tañedor? Quizás probablemente lo has escuchado, pero bíblicamente, ¿qué hace un tañedor? Quiero comenzar a hablar de adoración profética. La adoración profética se ha convertido en una moda. A todo lugar que vamos se escucha adoración profética. Dicen y hablan de adoración profética. Pero ¿qué significa la adoración profética? Yo quiero que usted vaya a Apocalipsis 19:10. Vaya conmigo rapidito a Apocalipsis 19:10. Cuando lo encuentre, levante su mano corredito, y me lo va a decir y lo va a leer. ¿Cuándo lo encontraron ya? Apocalipsis 19:10. Che, Marí, grítala. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que ya Apocalipsis 19:10 me gusta, porque está diciendo se postró, adoró y manifestó el testimonio de Jesús, manifestó el espíritu de la profecía. Así que la adoración promueve y manifiesta el testimonio de Jesús, y por consiguiente el espíritu de la profecía se manifiesta. Aquí hay 3 pasos. Lo primero que sucede, yo adoro. Lo segundo que sucede, por testimonio. ¿De quién? De Jesús. Para que se manifieste el espíritu de la profecía. Y cuando se manifiesta el espíritu de la profecía, llega la adoración profética, llegan las visiones, llegan los moveres sobrenaturales dentro de lo que son los dones lenguaje. Los dones lenguaje está en la profecía, está el don de lenguas, está la interpretación de lenguas, está la interpretación de lenguas. ¿Y el qué, pastora? Diversidad de lenguas. Esos son los lenguajes, los dones lengua, los dones lenguaje, y por consiguiente también está la profecía. Así que ya tú tienes un marco que cuando ya tú adoras, das el testimonio de Jesús, que es el carácter, lo que habíamos hablado. Se da cuenta cómo estamos nosotros desarrollando. Primero hablamos de diferentes tipos de adoración: adoración león, adoración cordero, adoración hombre y adoración ¿qué? Búfalo. Águila, gracias. Entonces, luego hablamos de ¿qué? De carácter. Hablamos de adoración, nos postramos en nuestra adoración, ya tú seas águila, ya tú seas león, ya tú seas hombre y ya tú seas, ¿cuál de los lados? Cordero. Y luego tienes carácter, el testimonio de Jesús. Y luego manifiestas el espíritu de la profecía. Y por eso hoy tú estás reunido, porque la profecía es la forma en cómo Dios le habla al pueblo. En la manifestación de Dios hablándole al pueblo. Escuche esto: la adoración profética no le canta a Dios, no describe a Dios. La adoración profética, Dios le canta al pueblo. ¿Cuántos le dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios le canta al pueblo. Dios define al pueblo. Dios direcciona al pueblo. Dios le da estrategias al pueblo. Así que es un mensaje directo desde el trono hacia el pueblo. Adoración profética es cuando Dios le canta al pueblo, cuando Dios le dice lo que va a hacer. La adoración profética tiene 3 componentes. Lo primero que tiene es que exhorta. Lo segundo que hace es que consuela. Y lo tercero que hace es edificar. Voy a empezar a definir esos 3 principios. Toca tu hermano y dile: no te
Jesús se convierte en un adorador profético. Porque yo dije que cuando tú empiezas a tener el carácter de Jesús, Él va a querer hablar contigo, Él va a querer darte estrategias, Él va a querer decirte lo que vas a hacer, pero utiliza el mecanismo de la adoración, porque tú eres un adorador. Así que, por ejemplo, la diferencia entre mi persona y usted, que yo soy un profeta y usted es un adorador profético, no hace la diferencia entre ser profeta o no. Los dos somos profetas. Tú como adorador profético eres un profeta, pero tu mecanismo es la adoración. Mi mecanismo es la palabra. Mi mecanismo es la palabra. La tuya es el canto. El tuyo es el tañedor. Son cuerdas musicales. Son sonidos. Cuando dicen amén. Así que lo primero que hace la adoración profética, lo primero que hace es edificar. ¿Y qué es edificar? Hemos escuchado esta palabra tantas veces. Camila, hemos escuchado tantas y tantas veces. Pero dando una definición clara de cómo yo puedo usar la palabra edificación para profetizar dentro de la adoración. Porque tiene que haber un vocabulario que me conecte con lo que es edificación. Tiene que haber un vocabulario que me haga entender para que cuando yo saque y expulse la palabra, la profecía que esté dando o el cántico profético que esté expulsando tendrá que tener características de edificación. Edificación es el método que Dios utiliza para poner y añadir al instrumento o al vaso. Por ejemplo, cuando Dios te edifica, Dios te puede decir, aunque has estado cansado, yo voy a traer gozo. Estoy poniendo, cuando tú haces y construyes una casa, tú necesitas el fundamento. El fundamento es la profecía, pero el cemento, la arena, el agua es la edificación, porque son los materiales que se necesitan para levantar la estructura. Alguien puede darle un aplauso al Señor que nos da la oportunidad que por la profecía podemos edificar, podemos añadir, podemos poner a ese vaso para que entonces pueda cumplir el proceso que dice Efesios 4:11, que dice que es para el levantamiento y el equipamiento de la iglesia, para llevarte a la estatura del varón perfecto. Así que cuando tú estás edificando es con el objetivo de perfeccionar a los santos, para llevarlos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está claro? Yo me lo imagino como un digger. Usted sabe lo que es un digger. Esa máquina de un brazo mecánico que cuando los grandes construcciones están haciendo, el digger coge piedra con un brazo y lo pone en el lugar. Y usted es un brazo de poner lo que Dios quiere en ese vaso, en esa persona, en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien lo ve claro? Edificar, yo añado la sustancia de Dios a ese vaso. Consolar. La profecía consuela. ¿Y qué es el consuelo? El consuelo es llegar al alma. El consuelo es ministrar al corazón. Es ministrarle al corazón. Es corazón a corazón. Cuando la Biblia dice que Moisés le pidió, muéstrame tu gloria, y de repente se le muestra solamente la espalda, ahí Dios estaba trabajando el alma, porque lo quería confrontar. Ay, Dios mío, el consuelo es un trato de corazón a corazón. El consuelo es un trato con tus debilidades. Es un trato contraparte humana que Dios quiere traer para consolar tu espíritu. Escucha bien, trabaja con tu alma, pero consuela tu espíritu, porque nosotros somos seres tripartitos. En el alma
se asienta en las emociones. ¿Cuántos se han sentido tristes alguna vez? ¿Cuántos se han sentido con coraje alguna vez? Tu espíritu no tiene ese problema, porque tu espíritu, cuando está atado a Dios, siempre tu alma será sujetada por el espíritu. Tu alma siempre será sujetada por el espíritu si tú estás en el espíritu. Pero si tú no estás en el espíritu, tu alma sujeta al espíritu. Así que yo, cuando estoy profetizando, yo consuelo el alma para que el alma ceda, y mi espíritu pueda que prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso David decía, oh alma mía. Por eso David siempre estaba cantándole al alma. David tú nunca lo escuchas diciendo espíritu mío. David tú nunca lo escuchas adorando en el espíritu. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, pero busca gente que sus almas estén conectadas al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Consolar es cuando tu alma está afligida. David decía, mi alma está afligida. Y ese era el cantor de los cantores. Ese era el cantor de Israel. Y siempre le estaba cantando al alma. Cuando su alma estaba en el suelo, le cantaba. Porque la profecía consuela al alma. Y el espíritu lo solidifica. Cuando tú ministras tu alma, cuando tú estás profetizándole al alma, cuando tú estás entrando a lo más recóndito del alma, cuando estás entrando a lo más oscuro del alma, es cuando empiezas a ser efectivo. ¿No se ha dado cuenta que Dios es experto entrando en sentimientos que usted ni nunca sabía que los tenía? Y tú dices, yo no sabía que yo estaba en depresión, pero el profeta me dijo, Dios te dice que estás triste, Dios te dice que estás solo. ¿No te has dado cuenta que eso es una administración al alma? ¿Cuántos dicen amén? Algo para Dios. Edifica, consuela y exhorta. La exhortación de la adoración profética nos dice hacia dónde vamos. La adoración de exhortación profética nos da una brújula, nos da un mapa, nos da una estrategia, nos da un consejo. Porque ¿sabes qué? La adoración de exhortación lo que trae es un consejo del cielo para la iglesia. Lo que trae es un consejo efectivo. Lo que trae, en otras palabras, es la redirección de donde estás hacia donde tú vas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo no sé si tú puedes entender. Si cuando Dios te dice y tú sientes que la persona está afligida, tú sientes que la persona está cansada, le tienes que dar una palabra de qué? De aliento, ¿de qué? De exhortación, pero también, ¿qué te dije que trabajaba con el alma? Consuelo. Lo veo triste y tú dices, necesita consuelo. Porque ¿sabes qué? La profecía dice, hay una escritura que me dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Esto lo que significa es que yo te puedo ver a ti y probablemente tú me dices, estoy muy mal. Y yo como profeta puedo fluir en el consuelo y puedo empezar a declarar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En otras palabras, no hay problema cuando tú conoces algo, porque la profecía es un estandarte, la profecía es un mapeo, la profecía es una regla, la profecía te dice cómo hacerlo, porque Dios no es un Dios de exclusividades. Dios nos enseña a descubrir su corazón, porque cuando, ¿sabes qué? Hay un treasure hunting. ¿Cómo se dice treasure hunting? Una búsqueda de un tesoro. Hay un mapa. El tesoro es la profecía, el tesoro, pero Dios te da el mapa, que es la palabra del Señor. Así que cuando yo entiendo escritura, cuando yo entiendo la palabra de Dios, se me hace fácil profetizar. Ay, no lo recibí, usted está muy muerto hoy. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor.
diciendo, lo que también se tiene que tomar en cuenta, es la diferencia del don de ciencia al don de profecía. Eso, güey. Sí, porque podemos fluir proféticamente con el don de ciencia, y ese es el que revela lo oculto, pero el don de profecía no necesariamente revela lo oculto, sino revela un destino. Pastor, usted me dio la transición, así que usted ve que la profecía hace tres cosas, el cántico profético hace tres cosas, pero la profecía se manifiesta de diferentes formas. Y ahora voy a poder exponer cómo se expresa la profecía, cómo se manifiesta la profecía, cuál es la manifestación de la profecía. Lo primero que la profecía se manifiesta es en sabiduría. La profecía o la adoración profética se manifiesta en sabiduría. Tú no te has dado cuenta que hay momentos donde el profeta empieza a hablar o que empieza a cantar y tú dices, wow, ¿de dónde salió esa sabiduría? Yo nunca lo había visto de esa manera, pero mira qué diferente lo ve cuando le ha pasado eso. Lo segundo que la profecía hace, se manifiesta como poder. Con poder. La profecía se manifiesta con poder. ¿Y cómo se manifiesta con poder? Cuando estás en la plataforma adorando y Dios está hablando y de repente alguna liberación, de repente nadie lo ha tocado y solamente con la palabra Dios lo sana. La profecía se manifiesta con poder. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que la profecía se manifiesta es con ciencia. La ciencia es lo oculto. La ciencia es lo que nadie sabe. El don de ciencia, de la manifestación de la profecía. Así que la profecía exhorta, consuela y edifica, pero tiene diferentes manifestaciones. Cuando dicen amén, poder, conocimiento, ciencia. Son las manifestaciones de la profecía. Por ejemplo, un ejemplo muy automático de la ciencia es que cuando tú estás cantando, muchas veces tú sientes dolores en tu cuerpo físico. A mí me ha pasado eso. Y tú dices, ay, me duele aquí. Y tú nunca habías recibido ese dolor. Probablemente cuando tú estás teniendo una intimidad con Dios muy fuerte, cuando Dios está desarrollando el don de ciencia en ti, sabes que lo que se hace sentirte es ese dolor del pueblo. Muchas veces tú vas a empezar a ver cosas que la persona ni sabe. Quizás le estás diciendo, tuviste un tatarabuelo que tuvo cáncer. Oye, esa es ciencia, porque son cosas ocultas. Cuando dicen amén, amén. Está muy callado. Cuando dicen amén, amén. Así que la profecía tiene manifestación y tiene características, tiene propósito. Así es la adoración profética. La adoración profética le canta Dios al pueblo. ¿En qué la adoración profética choca? ¿Con qué la adoración profética choca? Con la famosa liturgia. Diga conmigo, liturgia. La liturgia es el orden por el cual un culto religioso se manifiesta. Usualmente la liturgia se manifiesta bajo repetición de lo mismo. Ejemplo de la liturgia son los tiempos de los bautistas, que fueron muy poderosos y son muy poderosos. Cuando se acuerdan el himnario, eso es liturgia, donde todos cantan lo mismo y nadie puede expresar su corazón o el corazón de Dios. Hay una diferencia entre liturgia, adoración espontánea y adoración profética. Liturgia es repetición. Adoración espontánea es la adoración que nace en tu corazón para Dios. ¿Usted escuchó? Eso se le llama adoración espontánea. Adoración espontánea es lo que nace de usted para Dios. Pero la adoración profética es lo que nace de Dios para usted. De Dios para el pueblo. Y lo usa como un
profeta. ¿Cuántos dicen amén? Yo, usted, si usted es profeta, estuviera copiando esa canción, porque yo lo veo como una canción del cielo. Esta clase como un fundamento espectacular para que cuando empiece a orar yo pueda tener estos conceptos muy claros. Cuando usted vea que el pueblo está en repetición, entro en liturgia. ¿Escuchó? Cuando usted vea que el pueblo está en repetición, es liturgia. Cuando se acuerdan en los rezos, Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Liturgia. Pastor, dame más información de adoración profética. ¿Cuántos quisieran más información de adoración profética? En la adoración profética ya no cantamos a Dios, ni le cantamos a Dios, sino es que Dios le canta a los hijos. Dios se manifiesta de forma activa y sobrenatural por medio de que entraste a la adoración profética. Estás en un lugar donde se adora, donde se da el testimonio de Jesús y se manifiesta el espíritu de la profecía. ¿Qué precede? ¿Qué viene luego, pastor? Ya entiendo lo que hace la profecía, ya entiendo la manifestación de la profecía, ya entiendo el mecanismo de la profecía, pero ahora ¿qué precede? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo que precede es lo primero, la música y los cánticos. Lo primero con que Dios va a trabajar es la música y los cánticos. Eso es lo primero con que Dios trabaja a nivel profético. Dios no puede desarrollar un pueblo profético, ni un ministerio profético, si primero no trabaja con la música y los cánticos. Lo puedes ver en el templo de Salomón. En Primera de Crónicas 25, 1 al 7, como referencia. Salomón entra al reinado, entra a levantar el templo. Y lo primero que David le dice es: tienes que montar una estructura de adoración profética. Salomón era el que tenía que levantar el templo, pero David tenía los planos. Por eso es que cuando el profeta Natán, ¿verdad?, le dice: tú no puedes levantar templo, él se frustra porque ya David tenía la estructura, pero Dios decía: no, es Salomón. Entonces cuando Salomón levanta el templo, hay tres estructuras. ¿Cuál? Salomón y David se enfocan. David y Salomón no se enfocaron tanto en la estructura de afuera, aunque a decir verdad ya David estaba preparado para levantar el templo, porque dice la escritura que la tierra que David levantó y ganó, todas esas riquezas están para el templo de Yahweh. Ay, nadie está escuchando. David hizo reserva. David fue el mayordomo para que cuando le tocara levantar templo ya estaba. Así que lo que David tenía que hacer era levantar una estructura de acuerdo a lo que Cristo o Dios en aquel momento decía. Lo primero que levantó fue intercesores. Por eso es que en Apocalipsis dice copa y arpa. Si se da cuenta, Apocalipsis es experto hablando de intercesión y de adoración. Porque donde hay intercesión tiene que haber adoración. Si no hay intercesión, lamentablemente el diseño está incompleto. Por eso es que hay muchas iglesias que hoy día tú ves que tienen tremenda adoración, pero no disipulan en intercesión, no enseñan de intercesión y se escuchan muy bien. Tienen tremendos músicos, tienen tremendos adoradores, pero el modelo no está completo, porque la Biblia dice que Salomón se enfocó en un diseño: intercesores, profetas y adoradores. Ellos tres oficios trabajaban en común acuerdo. Estaban los intercesores peleando, pero estaban los profetas intercediendo, profetizando, mientras estaban los adoradores adorando al Señor. Y estaba
En el cuarto posición los escribas. Porque los escribas lo que hacían era escribir el modelo que el Señor estaba dictando a la tierra. En otras palabras, el Señor creó un ejército en aquel templo. Y dice la Escritura que estaban 24 horas en rotación. Así que había una escuela como esa de adoración. Así que había una escuela de intercesores como esta. Que había escuelas de profetas como esta. Porque Dios en su diseño, Él te da la estructura para poder caminar. Él te dice el A, B, C y D. Él te da el alfabeto. Él te da las coordenadas. Porque en el reino de Dios todo hay orden. En el reino de Dios hay una maqueta ya hecha. Hay una rueda. Por eso el profeta Ezequiel decía, y hablaba de una rueda. ¿Cuántos se acuerdan del profeta Ezequiel? Y debajo del trono y debajo del templo había una rueda que se movía. Y de esa rueda salían ríos. ¿Alguien está aquí? Y debajo del trono y debajo del templo había una rueda y se movía. Y de debajo salía un río. En otras palabras, en el templo había una rueda de gente moviendo para que se manifestara el río. El río es una representación profética. El río es una manifestación de Dios en la tierra. Donde no hay río fluyendo, no está el Espíritu. Porque la Biblia dice que Él es como un río de agua viva. Nadie lo está escuchando. O lo está digiriendo. Lo está digiriendo, ¿verdad? Quiero creer que lo está digiriendo. Quiero creer que es mucha información. Quiero creer que lo está saboreando. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces estaba ese modelo: intercesores, profetas, adoradores y escribas. Porque los escribas vendrían a escribir lo que Dios había plasmado para. Yo te pregunto hoy a ti, ¿quiénes son los escribas de la casa de Yahweh hoy en el día de hoy? Son los que hacen audiovisuales, ellos son los escribas. Ellos son los que graban la profecía. Ellos son los que hacen, hay que llevar hasta una bitácora. Te pregunto yo a ti, ¿tú tienes tu bitácora de tus palabras proféticas? ¿Tú tienes tu diario de tus palabras proféticas cuando Dios te habla? ¿Acaso las escribes? ¿O simplemente las dejas en el aire? Porque en el templo había una estructura. Y todo lo que salía de la boca de los profetas, y todo lo que salía de la boca de los adoradores proféticos, era escrito, se registraba y decía, y me gusta mucho porque la Biblia dice, Isaías profetizó. Siempre hace referencia a alguien que habló. Siempre la Biblia registra cuando alguien habló, el que viene subsecuentemente lo cita, porque Dios dijo lo que Isaías se apuntó en el versículo tal. Se llaman las crónicas. Por eso es que hay un libro de crónicas, porque viene de cronología, porque viene de historia, porque viene de fundamento. Cuando dicen amén. Si usted entiende ese mecanismo espiritual, esta rueda, la música y los cánticos no serán igual, porque cuando nace un cántico espontáneo, profético, hay un escriba escribiéndolo, y no necesitamos escritores que vengan a hacer el disco a Montesanto. No necesitamos porque salió de la casa. Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo necesito, hay audiovisuales, yo estaría cogiendo nota, porque cada vez que sale un cántico profético, tú lo apuntas, y cuando Dios vaya a exponerte, ya tú no tienes que ir a fulanito para que te escriba. Salió de la boca de, yo no sé. Usted sabe con todo respeto, porque hay cantantes que están traduciendo canciones para cantarlas, de gente que se regó. Porque es más fácil traducir y que alguien te lo dé a tu pujarlo. Es más fácil cantar lo que Keith Walker dice por una experiencia de Keith Walker que por una experiencia tuya, porque la de Keith Walker ya la sudó.
intimidad tú vas a encontrar la palabra de Dios. Es bien fácil reciclar lo que otro dice. Es bien fácil reciclar lo que otro vivió. Enfócate. No tengo problema con que hagas algo. Pero cuando yo veo todo un disco, cantante, cantando lo que otro experimentó, fantástico, estamos viviendo la gloria. Pero me pregunto, la gloria postrera no será mayor que la primera. La gloria, yo no sé si puedes entender que lo que yo canto ayer trae gloria, pero una gloria postrera hay que vivirla cada día. Así que está entendiendo el sistema, está entendiendo la rueda, cómo Dios organiza todo para que tú y yo estemos salvos y estemos en la sintonía correcta. Lo segundo que Dios trabaja en la adoración profética es tu oración personal y la comunión. La oración y la comunión personal. Para tú ser un adorador profético, tendrás que orar, porque la oración es la canción que mueve el cielo. Ay, yo no sé si escuchaste. La oración es la canción que mueve el cielo. Donde no hay oración, no hay oxígeno. Y donde no hay oxígeno, no hay profecía. Porque la profecía es el oxígeno de la tierra. Es lo que Dios apunta a la tierra y empieza a darle aliento de vida a la tierra. Porque lo que da aliento es el nutriente que sale del cielo. ¿Acaso la tierra puede crecer o puede producir si no cae lluvia? ¿Acaso la tierra puede producir si no cae viento? Así que, ¡ay, Dios mío! Cuando el agricultor prepara el terreno, antes de preparar el terreno, evalúa el cielo. Evalúa el cielo. Él no hace nada. Hay una cosa que se llama preparación del suelo, pero hay otra cosa que se llama preparación de la atmósfera. Y esto tiene que ver con los oxígenos que están fluyendo en los aires. Tiene que ver con el cielo. Antes de que prepare la tierra, tengo que ver el cielo. Para ver que el cielo me dice si es menguante, si es creciente. Y el cielo me dicta cuándo. ¿Cuántos dicen amén? Lo profético es así. Lo primero que tienes que trabajar es la oración. Y lo segundo, tu comunión personal. ¿Y qué es la comunión personal? Es donde tú te vuelves a encontrar con lo que te une y lo que no te separa. Y lo que te separa. Cuando tú haces un detente en tu vida, cuando diariamente tú haces detentes en tu vida y empiezas a ver qué hay en común conmigo y contigo, qué hay en común con el cielo y conmigo. La comunión personal es un aspecto de día. Hay que detenerse en el día y evaluarse. Hay que detenerse en el día y hacer una introspección. David dijo, temprano te buscaré. En otras palabras, voy a detener mi mañana para buscarte. Porque no hay comunión en oración. Hay comunión en reflexión. Ay, no. ¿Escuchaste? La comunión no se logra en oración. La comunión se obtiene en reflexión, en Selah. Cuando la Biblia habla en el libro de Salmo sobre el Selah, S-E-L-A-H, que significa el silencio, significa que voy a reflexionar, significa que estoy listo para estar unido al cielo, significa después que dice el Padre Nuestro, después que le habla al Eterno, hago un Selah para reflexionar. Es una intimidad, es en el silencio que Dios habla, es en el Selah. Siempre que Dios iba a dar un nuevo cántico, le pedía al pueblo que callara y que reflexionara. Siempre que Dios iba a dar, había un Selah, e inmediatamente empezaba la voz del Señor.
El será es la reflexión del alma. Es la reflexión de la comunión que tengo con Él. ¿Qué me une a Él? ¿Cuáles son las deberes que tengo? Y en ese proceso de silencio hay una confrontación de alma a espíritu y de espíritu a alma, y se vuelve uno solo. Porque tuve mi día para ver dónde estoy en unión con Él. Andarán dos si no estuvieran de acuerdo. La gente cree que esto es simplemente para el ser humano. Andarán dos. En otras palabras, yo no puedo andar sin con Él si Él no está unido a mí. Si yo no reflexiono en qué nos unió, no podemos andar juntos. Hay que detenerse y reflexionar. Al menos 10, 12, 15 minutos, una hora. Y hacer silencio. En ese silencio empieza un burbujeo. Empieza a hacer el burbujeo antes. Empieza el burbujeo y empieza eso ganar. Y tú empiezas a hablar y hablar y hablar. Hasta que llega el momento que dices, pero ya preparaste el vaso para que el vino sea vertido. Dios no puede vertir vino en un vaso que su sustancia tiene mucho color. Cuando tú estás en ese burbujeo de oración, cuando estás en ese burbujeo, lo que estás haciéndole a la masa es esto. Lo estás moviendo. Ay, tú ves esta tristeza de aquí, tú ves esto acá. Estoy recapitulando la mente. Estoy poniendo a mi mente en un solo acuerdo. Estoy moviendo la sustancia para que esa sustancia solamente tenga un color, solamente tenga un objetivo, que huela a Cristo, para que cuando Él vierta su vino no haya otra cosa que Él. Ay, yo no sé. Cuando yo canto no hay otra cosa que Él. Ay, cuando yo adoro no hay tristeza, porque yo estuve moviendo esa sustancia, y cuando Él vierte ya no hay lo que me pasó ayer, ya no hay la tristeza de ayer. Lo que hay adentro de ese vaso es la sustancia que es Él, porque me puse en común acuerdo. Adoración profética. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Ya me voy. Me falta mucho más. Todavía no ha hablado ni. Estoy empezando. Porque la adoración profética es profunda. Habla del corazón de Dios. Y alguien que ponga el corazón de Dios palpable tiene que conocerlo. Tú no puedes palpar ni poner el corazón de Dios visible si tú no lo conoces. Tú no puedes manifestar el corazón de Dios si no has tenido tiempo con el corazón de Dios cara a cara. Ahí sí, a eso va. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿A cuántos registros? Impresiones. Una plataforma para subir el nivel. Jonathan, ¿qué piensas de la clase? Manuel. Algo que yo he visto en el transcurso de los años que conozco al Señor, que nosotros tenemos experiencia profética de ciencia, como pasó al principio de recién convertido, no quedan ni meses. Dios me dio un proceso de ciencia y no sabía que estaba pasando eso.
son profecías, no sabía que estaba pasando eso, hablé de esto, esta es la primera vez que no sabía lo que estaba pasando. O sea, luego, con el tiempo, al estudiar, pude entender lo que significaba, por qué razón, y entonces eso, ese conocimiento, entonces, obviamente, cuando se está ministrando en tu devoción diario, lo que voy a hacer, pues, ayuda, y yo tengo una manera de entender lo que está pasando. Entonces, la cosa que estoy presento hoy, son cosas que posiblemente hemos experimentado durante años, pero como no hay una conciencia real de por esa información, pues entonces el trabajo no se hace excelente. Se puede hacer, porque Dios es misericordioso con la necesidad del pueblo, pero no se puede hacer con excelencia, con mayor efectividad. Cuando se tiene esta información, pues mucho más fácil, entre comillas, ¿verdad? Es fácil ponerse más efectivo y hacer entonces el trabajo de manera más adecuada. Le doy un fuerte aplauso a esa perspectiva. Pastora, me interesa saber su perspectiva. Estuvo poderoso, pastor, y creo que es un importante conocimiento para que sigamos creciendo en una adoración viva que provoca algo del espíritu y que esto que aprendimos hoy lo apliquemos en la adoración, que entendamos que las lenguas son importantes en la adoración, que hable lengua o que busque que sean activadas va a provocar lo que usted discutió, el se provoca cuando se sigue eso está, pero los planeadores siguen provocando ese ambiente para que el pueblo entre en la reflexión del espíritu. Todo esto lo tenemos que aplicar vivo en nuestros tiempos de adoración en la casa. Mejor no pudo haber sido dicho. Le doy un fuerte aplauso a la pastora. Voy a cerrar con este pensamiento, que es algo que aprendí de la pastora Alexandra Quesada, nuestra cobertura, nuestra madre espiritual, y ella me dijo una vez: el arquitecto nunca pierde su objetividad. Si usted conoce el fundamento, eso está escrito y no se hay que ponerse a inventar, porque la medida ya está hecha, las características ya están hechas. Pero si el arquitecto pierde esa objetividad, no construye, desparrama. Así que no pierda la objetividad, lea estas clases, escúchelas. En su tiempo libre, en su tiempo devocional, escúchelas, porque Dios va a continuar despertando cosas. Y Dios va a empezar a revelarle cosas. Hoy a usted le hizo sentido algunas cosas en el camino. Mientras más lo escuche, más Dios le va a dar. Porque la Biblia y la palabra del Señor es viva. Así que lo que tú aprendiste hoy, mañana cuando lo vuelvas a escuchar, lo vas a ver de otra manera. Porque es viva. Toma forma, cambia, se transforma, muta, enmienda, mejora. ¿Cuántos dicen amén? Así que a todos nuestros amigos de Facebook, gracias nuevamente por sintonizarnos, y el próximo martes tendremos otra clase, pero será para los planeadores, para los adoradores de música como tal, los músicos, para entender toda la dinámica, y luego estaremos hablando de danza profética y de danza espontánea, y estaremos enlazando todos los principios de adoración para llevar a la iglesia a lo que dice la Biblia en Apocalipsis: la novia y el novio dicen ven. Así que Dios te bendiga en la paz del Señor. Den un fuerte aplauso al Señor.